al despertar, al despertar. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos al despertar de GAFA TV Ecuador. Esta mañana está con nosotros en nuestra oficina, en nuestro estudio, doña Alexandra Córdoba, madre de David Romo. David Romo, aquel joven estudiante de comunicación que lo desaparecieron, no desapareció, lo desaparecieron un 16 de mayo del 2013, ¿verdad? Estoy con su madre para que nos cuente a los 10 años de lo que ha pasado, cómo está el caso, qué ocurre, qué dicen las autoridades, qué dice la justicia respecto al paradero de David Romo. Buenos días, doña Alexandra. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Justamente hace 10 años, una década, en la que un día normal, como fue el día 16 de mayo del 2013, un jueves 16 de mayo, mi hijo, que cursaba el 4º año de comunicación social, tenía 20 años de edad, ese día fue a clases. En el transcurso de todo su horario de clases rindió pruebas, trabajos, pero jamás imaginamos que a la salida de ese día de clases, de un día que aparentaba ser normal, simplemente lo desaparecerían. El día 16 de mayo mi hijo y yo nos comunicamos a las 10:22 de la noche. Nosotros teníamos esa rutina de comunicarnos para saber a qué hora llegaba, a dónde iba yo a tener que recogerlo. Y esa noche conversé con mi hijo, además de que yo recibía innumerables llamadas de la enamorada que estaba preocupada por David porque no contestaba. Y algo que a mí me preocupó también, porque la insistencia de ella hizo que yo le llame incluso antes de hora. Y justamente a las 10:22 mi hijo contestó el teléfono, me dijo que estaba bien, que estaba en el bus, que ella me avisaría para que saliera a recogerlo. Pero estas palabras, pese a sentirlas normal, no como la policía y la fiscalía comenzó a decir, a manipular la información diciendo que mi hijo estaba ebrio. No, mi hijo estaba bien. Lo que sí, hablaba en voz baja. Y cuando yo le pregunté el por qué hablaba en voz baja, me dijo que si hablaba en voz alta, lo bajaban del bus unas personas que parecían ser policías. Ese es el último dato cierto que existe dentro de este proceso de 10 años, dentro de este proceso que ha sido negligente, lleno de omisiones, en los que me han engañado, en los que han mentido al país, nos han engañado a nosotros como familias, como víctimas, y donde han desviado los diferentes procesos. Porque yo aquel 16 de mayo en que a mi hijo lo desaparecieron, yo al día siguiente fui a poner la denuncia a la policía judicial, pero no me recibieron porque había que esperar 48 horas, porque debe estar con la enamorada, debe estar en la playa, en fiestas, que ha de regresar. Es decir, desde ahí empezó ese trato cruel de aquellos servidores públicos, servidores estatales, agentes estatales, pero también el colocar estereotipos en una víctima que no está, cuando la obligación de ellos era desde ese entonces emprender una búsqueda, y una búsqueda efectiva, ágil, no como se ha venido dando en todo este tiempo. Han pasado 10 años, han pasado ya 3 gobiernos, Correa, Moreno y ahora Lazo, y una infinidad de jueces, de fiscales y de autoridades. Así brevemente, dígale a nuestra audiencia cómo está el caso de David. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el proceso que está este rato llevándose a cabo? ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice la fiscalía? ¿Qué le dicen los jueces? Mire, cuando a David lo desaparecieron y cuando hablamos por teléfono, había esa pista, ese teléfono celular, y sobre todo ubicar dónde se encontraba mi hijo cuando recibió mi llamada. Eso hasta el día de hoy no lo han hecho. Sin embargo, el caso se fue por diferentes procesos: asociación ilícita, robo, ocultamiento de cosas robadas, trata de personas, hasta que llegaron a un asesinato demasiadamente aberrante, donde un ex agente estatal, el general Víctor Arauz, en un medio de comunicación dio su teoría del caso, donde dijo que había resuelto el caso en 5 meses, que sabía qué era lo que le pasó a David y quiénes eran los responsables. Este mismo agente estatal está siendo al día de hoy observado por la embajada americana. Sin embargo, después de todo lo que ha sucedido, porque el caso fue hasta la Corte Provincial de Pichincha, cuando se dio este proceso de asesinato, se llegó a una nulidad, es decir, todo lo que hicieron en esos 2 años y medio, donde pusieron una total reserva para mí,
siendo esto ilegal. Resultó que todo eso estaba mal, que incumplieron ciertos tratados internacionales, que vulneraron derechos. Es decir, el caso con esto regresó nuevamente a indagación. Es decir, después de 10 años, seguimos en indagación, seguimos investigando, seguimos sin saber dónde estuvo mi hijo a las 10:22 de la noche cuando habló conmigo y cuando alguien, si hablaba con voz alta, lo quería bajar de ese bus. El caso hasta el día de hoy no tiene ni siquiera una hipótesis, no tiene líneas de investigación, pero líneas de investigación lógica. No se puede la Fiscalía hasta el día de hoy simplemente contactar o tener o contratar agentes investigadores, fiscales, que sepan de estos temas de desaparición forzada y sobre todo de investigaciones. Es algo que causa zozobra aquí, indignación, al ver cómo tenemos fiscales que son improvisados. La mayoría de los fiscales que me ha tocado en mi causa son fiscales improvisados, que no conocen de derechos humanos, que no conocen de investigaciones y peor aún de desaparición forzada. Han pasado, ya dije, varios gobiernos, varios ministros, varios comandantes de la policía, varios investigadores. Pero la gente dirá, ¿por qué la policía le siguió a David? ¿Por qué lo desapareció y ahora por qué no hay claridad y transparencia? Mire, desde que mi hijo desapareció, aquel 16 de mayo, tenían esa pista importante, el teléfono celular, la llamada. ¿Cómo puede ser que en un país que está lleno de cámaras, donde hasta el día de hoy a David no se le ve en ninguna cámara, no se le ha visto en ninguna cámara del ECU 911, en ninguna cámara privada tampoco, no se tiene el dato exacto de dónde estuvo a las 10:22 de la noche? Si usted no conoce dónde desapareció una persona, imagínese ponerse a buscar en todo un país, en todo un continente. Es algo que simplemente a usted le llama que esas personas que están encargadas simplemente no saben investigar y están haciendo una investigación, solamente les falta voltear el mundo y ver si David cae por ahí. Y una investigación no puede ser así. Una investigación debe partir desde hechos ciertos, desde pruebas técnicas, científicas, como es ese teléfono celular. Han pasado 3 gobiernos, sí. El gobierno del expresidente Correa, donde el caso estaba manejándose por las máximas autoridades, el exministro del Interior, comandantes generales. El caso no se iba por subalternos, siempre eran las máximas autoridades. Al día de hoy, más de 5,000 diligencias, son 10 años, donde simplemente prefieren virar hacia otro lado y no investigar. ¿Quién le desapareció a mi hijo? Eso es lo que tiene que investigar la Fiscalía. ¿Qué personas son? ¿Por qué desde el comienzo se han dado muchas omisiones, muchas irregularidades? ¿Por qué mientras nosotros exigíamos que rastreen el teléfono celular con un número de email que le pertenece a David, un número de email que da incluso la operadora Movistar, simplemente en el transcurso de estos años fueron cambiando esos números de email? ¿Por qué? Si usted le cambia un número a su cédula, usted ya no es el mismo señor García. Bueno, ¿y qué le ha dicho? ¿Usted ha hablado con la señora fiscal Salazar? ¿Ha hablado de pronto con alguien del gobierno, del señor Lazo, la esposa, el ministro de gobierno, el ministro del Interior? ¿Qué información, qué cosas le dan, algún detalle las autoridades de ahora mismo? Bueno, con la fiscal general, la doctora Diana Salazar, hablé con ella unas semanas, meses después de lo que se posesionó. Ofreció darme la verdad. Esa verdad no ha llegado hasta el día de hoy, han transcurrido años. Y esa verdad, la verdad que quisiera darme la Fiscalía, la única verdad debe ser entregarme a mi hijo, decirme dónde está mi hijo, decirme quiénes son los responsables. Esa debe ser la única verdad que después de 10 años, nosotros como familiares, como víctimas, exigimos al Estado, y en este caso a la Fiscalía General. Este gobierno ha sido el que menos atención ha dado a los casos de personas desaparecidas, no solamente a David Romo, a todos los casos de personas desaparecidas. Es más, tal vez ustedes escucharon algo que iban a hacer mientras estaban en campaña. No, los desaparecidos han estado desaparecidos de sus proyectos, de sus programas de gobierno, y hasta el día de hoy ninguna autoridad se ha acercado
a manifestarnos cómo van a hacer esas investigaciones o qué van a contratar gente experta, peritos expertos, investigadores expertos. Absolutamente nada de eso hay. Cuando desde el Estado ecuatoriano, desde la Presidencia de la República, se puede crear una comisión de la verdad para el caso de David Romo y para el caso de miles de personas desaparecidas en este país. Hay la jurisprudencia ya, se ha dado en el caso de los hermanos Restrepo, en la época del expresidente Borja, pero todas las autoridades simplemente miran hacia otro lado, no les interesa a los desaparecidos, cuando los desaparecidos somos miles, y ante eso hay miles de familiares, miles de amigos que exigen que nos entreguen a nuestros seres queridos desaparecidos. Vamos terminando, doña Alexandra. En todo caso, de sus palabras se puede deducir que hay incertidumbre, dudas y sospechas de las principales autoridades que no hacen nada, que no consta el dolor, no consta el derecho que tienen los familiares de los desaparecidos y de otras víctimas a reclamar. Y a nivel internacional, ¿ha hecho algo usted, doña Alexandra? ¿Cómo está el caso de David? Claro, es lamentable que ante la negligencia, la indolencia e inoperancia de un Estado, y llámese Estado a fiscales, investigadores, jueces, todas las personas que están dentro del proceso investigativo de los desaparecidos, y en este caso de David, tengamos nosotros que acudir a instancias internacionales porque aquí en nuestro país no podemos encontrar justicia. El caso de David ya está en la en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos a la espera de que la comisión exija al Estado la respuesta del porqué de tantas negligencias, de tantas omisiones y el porqué después de 10 años David Romo continúa desaparecido. En todo caso, para terminar, quisiera simplemente decirle que usted recuerda hace 10 años el último Día de la Madre que celebró con su hijo, con David. ¿Qué le vino a la memoria este pasado domingo que fue el Día de la Madre, doña Alexandra? Claro, en especial este Día de la Madre, no solamente a mí, sino a mi familia, nos mueve ese sentimiento, ese dolor, esa angustia de no saber dónde está mi hijo. El recordar que aquel último Día de las Madres, en mayo del 2013, pasamos momentos inolvidables con mi hijo. Pero no solamente son estos momentos del Día de la Madre que siempre nos traen a la memoria, la nostalgia, sino cada momento vivido con David, cada palabra dicha por David, cada sonrisa que nos daba a nosotros. Eso es lo que nos mantiene cada día en este trajinar, en este duro trajinar contra un Estado que simplemente no da una respuesta. David está desaparecido. A David lo desaparecieron aquel 16 de mayo del 2013. Pero con nosotros, en nuestra familia está presente siempre, porque esa esencia de David, ese ser humano que es David, que sigue siendo David para las personas que lo conocieron, ese ser humano, esa esencia jamás se perderá. Una persona únicamente muere cuando es olvidada, y David, pese a que han transcurrido 10 años, es recordada por sus amigos, por sus conocidos y sobre todo por su familia. La justicia ecuatoriana, el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano tiene tantas deudas. Esta es una de las deudas, en la desaparición de David Romo. Gracias a doña Alexandra Córdoba por haber asistido a nuestro estudio para conversarme cómo está este caso y recordarle a David como lo que fue, un muchacho sensible, educado y con muchos sueños. Señoras y señores, seguiremos hablando de muchos temas que nos preocupan y nos interesan. Hasta la próxima. Al despertar, al despertar.